Tiene la palabra la diputada Soledad Alonso. Gracias, señor presidente. Bueno, si me lo permite, voy a apartarme un segundo del reglamento para hacer mención y agradecer el proyecto que tuvo media sanción en el día de hoy por el Día Provincial del Derecho a la Salud, declarándose el 7 de marzo ante el nacimiento de Ramón Carrillo. Quiero agradecer a mi compañera de bloque, María Laura Ramírez, que me acompañó. Quiero agradecer profundamente al doctor Donato Nelson, que me trajo este proyecto para que lo pudiéramos tratar, y también a María Salomé Carrillo, su sobrina, y a su sobrino nieto, Mariano Suárez. Creo que es fundamental que en plena pandemia podamos seguir haciendo carrillismo, podamos seguir haciendo las prácticas buenas que tuvo la salud pública y que sigamos haciendo lo que justamente quería Ramón Carrillo, que era ser pioneros en lo que es la salud pública y preservación de las enfermedades, y también justamente ante una pandemia no hay mejor forma para responder que hacer carrillismo. Y para terminar, ante el exilio que él sufrió lamentablemente en 1955 se tuvo que ir a Brasil, y escribía a su familia de cómo era la mejor forma para que lo recordáramos. Y quiero leerles: si yo desaparezco, queda mi obra, queda la verdad sobre el esfuerzo donde dejé mi vida. Y creemos que seguir homenajeando, y el 7 de marzo, que en la provincia ojalá sea ley, se pueda cada 7 de marzo honrar a Ramón Carrillo, es parte de lo que también necesita Argentina, las buenas prácticas, cuando se creó el Ministerio de la Salud, y donde en otras épocas políticas vemos que los ministerios de salud son denigrados a secretaría. Bueno, dicho esto, quiero hablar del proyecto de mi autoría, que la verdad que no es mejor día que para tratar, ya que la oposición estaba muy preocupada por los menores de 18 años. Y realmente me extraña que se repudie quizás o se solidaricen por el final de una diputada, cuando en realidad no se horrorizan por lo que escriben diputados de esta Cámara, que se hacen los picantes en las redes sociales, y que sinceramente lo que uno ve es que situaciones tan tristes como tener que estar bregando para la eliminación del trabajo infantil sean tomadas de unas situaciones tan irónicas. No, no todo trabajo es explotación. El trabajo que es explotación es la explotación infantil, que se realiza 2 de cada 10 niños en el ámbito rural, donde también me sorprende que aprender y formarse junto a padres en el campo es una experiencia que no se olvida. No, no se confunda. No es lo mismo el que labura noche y día como un buey, diría el tango. No es lo mismo ser el hijo del patrón de estancia que ser el hijo del peón que trabaja en el campo. No es lo mismo saber, no es lo mismo saber que el flagelo es mundial y que 152 millones de niños y niñas y adolescentes en el mundo trabajan y son parte de lo que es esta explotación que se le hace a la niñez. No es lo mismo tan livianamente, gente que representa el sector del campo, expedirse ante un informe que el INTA estaba trayendo, donde nos contaba que 2 de cada 10 chicos que trabajan en zonas rurales trabajan y son niños y adolescentes. El INTA nos estaba trayendo un informe de investigación, pero la OIT también dijo que era el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, y la ONU declaró el 2021, este año, en el cual tenemos que soportar estas situaciones mediante las redes de gente que realmente está sentada en una banca y que es elegida por el pueblo. La ONU declaró el Año Internacional para eliminar el trabajo infantil en todas sus formas. Y lo tiene que hacer porque el trabajo infantil es un flagelo que sigue en el mundo y sigue ocurriendo, y que la pandemia, si bien los sectores de riesgo no son justamente los niños y adolescentes los que lo sufren, sí sufren las consecuencias sociales y económicas de esta pandemia. Creo que es algo muy serio para hablar de infancias, es algo muy importante, y esta preocupación que veo que Juntos por el Cambio está teniendo para la vacunación de menores de 18, creo que se tendrían que preocupar en el no trabajo de los menores de 18. Sería muy importante que en algún momento, entre las escalas de colores del blanco al negro,
haya temas que no tengamos grises, porque no podemos estar en esta Cámara teniendo grises cuando realmente sabemos perfectamente de qué lugar nos tenemos que parar, sabemos perfectamente cuáles son las ideologías que tenemos que defender y donde no tendríamos que tener ningún tipo de contradicción al pensar y expresar pensamientos con respecto al trabajo infantil, que es una explotación, es un abuso, es un flagelo que no podemos permitir que siga sucediendo en nuestro país y en esta Cámara. Creo también que para terminar, tenemos que seguir trabajando en unidad, tenemos que repudiar estos dichos, tenemos que repudiarlo. Quiero agradecer a mi compañera Roxana López, que también me acompañó junto a todo el bloque del Frente de Todos, y no hay mejor forma para terminar este día en el cual se hablaron tanto de los menores de 18 años, que se respeten sus derechos, que es preocupante que personas que están en esta Cámara desconozcan convenios internacionales, la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, porque donde los límites son difusos, donde los límites no son claros, no sea ni vaya a ser cosa que les pueda suceder en sus propios campos o en los campos de los amigos de ustedes, donde la explotación infantil suceda por tener una ignorancia absoluta de las normas nacionales, internacionales y provinciales. Así que me parece que es algo que tenemos que trabajar entre todas y todos, y como se estaba diciendo durante todas estas semanas del 12 de junio, si los chicos, las niñas, los niños y adolescentes se cansan, que sea de jugar, no de trabajar. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada Alonso, por sus palabras. Diputado Urrelli. ¿Que fue aludido? Diputado Bugallo. Sí, fue aludido, incluso adjudican al bloque palabras de las cuales fueron mías y me hago cargo, así que por lo tanto pido autorización para hablar. Lo escuchamos, diputado. Gracias, señor presidente. Bueno, solicité la palabra porque, ya que me he sentido eludido por quien me antecedió una exposición, por algunos dichos míos que han sido totalmente tergiversados hace unos días, donde incluso se forzaron interpretaciones ridículas, las cuales en los hechos hablan más de quienes las hicieron que de mí. Expresiones que hacían referencia a experiencias personales con respecto al trabajo familiar en explotaciones agropecuarias y que nada tiene que ver con negar la existencia de trabajo o explotación infantil, ni mucho menos como una defensa de esto. En primer lugar, para que no quede ningún tipo de duda y dejar esto bien aclarado, mis dichos no tienen nada que ver con avalar, defender, levantar banderas de trabajo infantil y mucho menos con lo que tiene que ver con la explotación. Realmente hay que tener la cabeza muy retorcida, una falta total de humanidad y sobre todo de conocer, como bien decía la diputada proponente, nuestra legislación vigente y los tratados internacionales a los cuales nuestro país adhiere para considerar que alguien puede defender esta aberración. Pero bueno, más allá de esto, entiendo que estamos en un año electoral, que todas las discusiones siempre van a estar surcadas por una absurda grieta ideológica, sobre todo discursiva, que con el agravante que sobre todo la falta de logros para mostrar, tanto en el plano nacional como provincial, bienvenido siempre es la construcción del relato, las conjeturas ridículas como en este caso, y sobre todo, y hago referencia en esto, el resentimiento que se percibe en cada una de las palabras que acabamos de escuchar. No pienso extenderme mucho, señor presidente, solo hacer mención a algunos hechos que pueden demostrar que en vez de hablar, algunos, y sobre todo algunos espacios políticos, hacemos. Lo cual termina poniendo en evidencia que muchos se cuelgan del relato, mientras otros prefieren o preferimos dejar un legado trascendente en nuestro país, sobre todo para nuestros niños. Como algunos ya saben, yo soy parte de la coalición Civicari, el partido creado y fundado por la doctora Carrió, quien ha sido la ideóloga, impulsora y una de las promotoras del ingreso ciudadano a la niñez, que después, con el tiempo, fue copiado en partes e incluso apropiado políticamente por Cristina Fernández. Y debemos resaltar que, digamos, cuando se implementó la asignación universal por hijo,
que debemos reconocer que de universal no tiene absolutamente nada. Pero, como les contaba, digamos, aquella propuesta que propuso y generó en su momento nuestro partido, para aquellos sobre todo que no lo saben, que creen que la patria nació con el kirchnerismo, dicho ingreso buscaba garantizar justamente a los menores de 18 años una renta básica que les permitiera cubrir las necesidades más esenciales, como la alimentación, la salud y la educación. Y de esta manera se creaba una especie de red de contención estatal para evitar que las personas, y sobre todo los chicos, cayeran a la pobreza. Y esa fue, y es, lo sigue siendo una de nuestras principales banderas partidarias, las cuales estamos muy orgullosos y las seguimos llevando en alto. Así que, ¿a ustedes realmente, señor presidente, les parece que yo podría estar en un partido político si realmente estuviera a favor de la explotación infantil? O sea, pensemos. O sea, no cuesta demasiado. Lamentablemente, esa herramienta que mi partido imaginó, pensó, desarrolló y por la cual trabajamos, está muy lejano a la realidad que estamos viviendo hoy en día, donde el 50% de las personas de nuestro país y sobre todo el 75% de los chicos de los conurbanos hoy están en condiciones de pobreza. Chicos que deben rebuscarse de pequeños para poder comer, que deben revolver basura, que deben tirar carros pesados con cartones, chicos que lo vemos en las esquinas, sobre todo ahora en esta temporada fría, lavando vidrios, parabrisas para poder conseguir una moneda. Y en el peor de los casos, chicos que son explotados por las mafias del narcotráfico, narcotráfico que en connivencia en muchos casos con sectores de la política. Y se me viene a la cabeza el intendente Mario Igi defendiendo y bancando a empleados de la municipalidad que distribuían merca en el conurbano con las ambulancias. Señores, eso es explotación infantil también, porque esos después son los que terminan explotando a nuestros chicos. Así que, señor presidente, dejemos de ser cínicos, porque cuando avalamos o encubrimos a quienes después los explotan, nos convertimos en explotadores, por más que después en las palabras digamos lo contrario. Así que, no quiero extenderme, perdón, pero volviendo al proyecto de nuestro partido, donde nosotros pensamos un país en que los chicos pudieran comer, ir al colegio, gozar de buena salud, para poder tener infancias felices, jugar, estudiar, divertirse y crecer saludablemente, que de hecho esos son los puntos que defienden los derechos de los niños. Entonces, cuando vemos la realidad, esta realidad se contradice totalmente con aquellos que en las palabras están diciendo. Vuelvo a repetirlo, 50% medio país está pobre y el 75% de los chicos en los conurbanos están por debajo de la línea de pobreza. Señor presidente, si ustedes tuvieron 1 año y medio los colegios y los comedores cerrados, ¿de qué estamos hablando? Tenemos una deserción escolar del que supera el 30%. Y si vamos a combatir, porque digo algo, para que haya explotación infantil y trabajo infantil, tienen que darse varias condiciones. Una de ellas es la miseria y otra la falta de educación. Y este caldo de cultivo que están dejando, explíquenme cómo van a hacer para combatir el trabajo y la explotación infantil con estos que están dejando en los próximos años. Y para terminar, perdón, no quiero irme por las ramas, quiero hacer referencia a aquellas expresiones que sé que generaron polémica, algunos se colgaron y las utilizaron, pero lo que sí me llamó la atención viendo cómo algunos se bañaban en agua bendita y salieron con el dedo acusador a despojarse de culpas, responsabilidades, como vi por ahí algún ex varón del conurbano, que justamente gobernó uno de los distritos más pobres, donde el 75% de los chicos son pobres, y lo gobernó por 25 años, y hoy viene a lavarse las manos y a hablar de explotación infantil, la cara como una piedra, señor presidente. Eso sí que es cinismo puro. Y para terminar, volviendo al tuit, que es lo que nos trajo, digamos, a esta situación, mi objetivo en ningún momento fue invisibilizar la existencia de trabajo de explotación infantil, porque en nuestro país existe, y existe en varios rubros, no solo en el sector productivo. Hay existencia de trabajo infantil, hay explotación, porque de hecho, digamos, es la única manera de reconocerlo para poder enfrentarlo. Hay explotación y utilización política de los chicos, pero también, y esto hay que decirlo, por parte del kirchnerismo hay una constante estigmatización a un sector productivo como el campo,
que ustedes han decidido elegirlo como el enemigo y el responsable de todos los males. ¿Saben dónde hay pobreza? Perdón, dónde hay trabajo y explotación infantil dentro del sector. Yo se lo voy a decir, porque lo sabemos muy bien. En explotaciones familiares, intensivas y de subsistencias. Esas muchas que algunos levantan bajo la bandera de producciones agroecológicas. Y no hay que ir muy lejos para encontrarlas. En el conurbano, en los cordones verdes alrededor de la capital federal, del Gran La Plata. También hay en provincias donde se cultiva, por ejemplo, de manera familiar y de subsistencia, vuelvo a decir, en minifundios, donde se cultiva algodón, en Chaco, caña de azúcar, en Tucumán, donde se cultiva té, yerba mate en Misiones, y ¿saben qué, señor presidente? No es casualidad que cada una de esas provincias que acabo de hacer referencia son y fueron gobernadas desde la vuelta a democracia por el peronismo. Entonces, sacámonos cargo. Y para terminar ya, ahora prometo que termino, volviendo a mis expresiones, de más está decir, y esto lo quiero dejar bien claro, que buscaban hacer referencia a través de una experiencia personal, al igual que la de cientos de miles de argentinos, a esos casos donde el trabajo es tomado como un ejemplo a seguir, como formación o capacitación, lejos de todo tipo de explotación, donde el trabajo es tomado como un valor de orgullo dentro de las familias donde se cultiva y se enriquece la cultura del trabajo, del sacrificio y sobre todo del mérito. Así que por eso no me sorprende que algunos no lo hayan entendido así. Muchas gracias, señor presidente. Bien, diputado.